trabajamos primero que nada en comedores. A los 3 días ya éramos albergue. A los 10 días ya estábamos demoliendo. A los 2 meses estábamos construyendo con recursos provenientes del extranjero. Y éramos unos escuincles. Yo no tenía más que 19 años de edad, casi. O sea, yo todavía utilizaba pañales. Pero la capacidad, el entrenamiento es diferente. Estos no piensen que se necesitan ser viejos y un años de espectro. O sea, el año pasado, no entiendo, o sea, yo sí lo entiendo por la realización, ¿no? Por el como triángulo o un círculo, ¿no? No. El concepto, por eso dije, el concepto, les decía desde un principio, ¿dónde viene el concepto de protección civil? El concepto de protección civil viene de los protocolos de Ginebra, que es lo que yo señalaba, y que viene con este tema. Esto surge con el anexo, el protocolo 1, que es anexo a los acuerdos de Ginebra. Ahí es donde viene ese tema. Ahí es donde viene el tema de dónde viene el concepto. Por eso me preguntaba, ¿saben ustedes dónde viene el concepto? Nos pasa con muchas cosas, ¿eh? Es más, muchos de los conceptos que ustedes utilizan en su carrera no fueron diseñados ni creados dentro del contexto mexicano. ¿De dónde los estamos trayendo? Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos. Por ejemplo, aparentemente saliéndome del tema, el concepto de autocuidado, ¿de dónde viene? De una enfermera que se llama ¿cómo? Dorotea Oren. Ajá. Y ella es la que. ¿Y de qué nacionalidad es ella? No, sí. ¿Cuál es el concepto? Ella desarrolla a partir de un protocolo que dice que un adulto de qué debe hacerse responsable. ¿Es aplicable el autocuidado a menores de edad? No, porque jurídicamente no son ellos responsables de ellos mismos. ¿De quién son responsables? Del primer cuidador. Papá, mamá, abuela, qué sé yo. Ese concepto no nos queda claro. No lo manejamos porque no fue creado en el contexto nuestro. ¿Cuántos adultos tienen ustedes que hacen un buen autocuidado? Se hace cuidado. Ahí te va. Hipertensión. Buenas tardes. Azúcar en la sangre. Y regreso al concepto de ¿qué? Prevención. Estamos reaccionando. Lamentablemente somos reactivos, no somos preventivos. Ustedes dentro del área de la salud, ¿qué es más importante? ¿La prevención o la atención? La prevención, porque entre menos la gente llegue o la gente tenga mejores hábitos, ya tienen que ser condiciones muy especiales si hubiera prevención, si hubiera una atención. Lo mismo ocurre con esto, lo que ocurre en lo particular, en lo individual, en lo familiar, en lo doméstico, lo estamos migrando a lo institucional, a lo social, a la política pública, al Estado. No tenemos una cultura de prevención. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendemos en qué contexto se están creando las condiciones. Ahora, este propio artículo, el artículo 61, eleva a carácter de protección civil cualquier desastre natural. Esta es la razón por la cual lo tenemos que ver y también entender, y pensamos que protección civil solamente se acciona en algunas partes, o guardia civil, que es el otro nombre que tienen otras latitudes, que se activa solamente en tiempos de guerra. Y dicen, ¿y entonces por qué si esto nació en un concepto de guerra, en un escenario de guerra, nosotros que estamos en paz, cómo nos afecta? No, el propio artículo 61 nos pone que estamos en condiciones también de desastres naturales, donde la integridad de los seres humanos, de la población, se ve en condiciones de riesgo. Cargador. ¿Vamos bien hasta aquí? Los veo con cara de Juan. Regresa un poquito. A la siguiente.
artículo 61. Se entiende por protección civil, y así lo dice el protocolo, el cumplimiento de algunas, esto es muy peligroso, de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuación. El listado que les presenté al arranque de la sesión, como parte de la exploración de qué tanto sabemos de protección civil, son todas las tareas que marca este artículo 61 en su inciso A. Todo lo que está ahí viene. Pero ¿cuál es el problema? Que dice que algunas o todas, y el problema es que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, no hemos definido cuál de estas algunas o cuál de estas es responsabilidad del gobierno. Así de grave está el tema, Lo voy a poner de esta manera. Y ahorita vamos a regresar el listado en la segunda parte del curso. Y aquí es donde está el tema. Este encapsulado es lo que consideran las catástrofes, huracanes, tornados, sismos, granizadas, tsunamis, todo, cualquier meteoro que sea una catástrofe nos pone en la condición. ¿Le regresas, por favor? ¿A otro? No, adelante. Ah, adelante. ¿Dónde estaba? Aquí. Donde todo tipo de catástrofe es considerada materia de protección civil. Pero otra vez, ¿cuál es el problema? Estamos entrando de manera reactiva, no estamos trabajando en prevención de riesgos. Me voy a bajar un poquito, no me voy a ir a estos sismos, me voy a cuestiones de seguridad industrial, de higiene y seguridad industrial. Tenemos la guardería de ABC. ¿Por qué se quemaron los niños? No me van a contestar como en un grupo, porque tenían material incandescente. No, se sabe la respuesta. Primera, era una instalación que no estaba diseñada para atender niños. Todo el mundo salió a marchar, a pegar gritos, periodicazos y demás. Yo nada más les digo, de la Ciudad de México, ¿cuál es el estatus que guardan las guarderías de niños? Tanto oficiales como privadas. Hay guarderías que tienen hasta 3 niveles, tienen 50 chiquillos para 2 gentes. Yo nada más quiero ver quién baja 50 niños, 2 gentes, 3 niveles en 60 segundos. A menos que los agarre y los aviente por la ventana. O sea, observan la cantidad. Una tragedia que está vinculada con lo del terremoto y demuestra lo que les digo. La escuela de la red examen. ¿Qué hacían grupos de segundo año de primaria en un tercer nivel y donde el pasillo era una S y había todavía que bajar una escalera? ¿Cuándo, en qué cabeza de huevo cocido cabe la idea que van a poder evacuar en tiempo y forma infantes? No, pero pues también dicen que tenían acá como su casa, ¿no? La directora, ¿no? O sea, sí, hasta arriba estaba la casa de la directora. Pero otra vez una serie de violación de normatividades, de cosas. Me voy a otro tema. El hospital de Coajimalpa. El que voló, que le echaron la culpa a una compañía de gas. Yo les pregunto, ¿han revisado los hospitales que ustedes hacen sus servicios? Si hay un seguimiento de protección civil, ¿ya checaron la edad de los tanques estacionarios? ¿Ya checaron la edad de las válvulas? ¿Desde cuándo no se cambian? La norma dice, un tanque estacionario máximo vida 5 años y se va. ¿Cuántos años tienen? Hay tanques que son más viejos que yo y están puestos en instalaciones de salud. ¿Sí alcanza a ser sensible esta parte? Catástrofes. Catástrofes empieza desde que no tenemos protocolos adecuados para prevenir todos estos riesgos. Preguntas hasta aquí, comentarios. Si hago visible por qué es importante el concepto de protección civil y cómo les afecta a ustedes.
La siguiente, por favor. Cultura de prevención. 3 elementos que nos aporta el protocolo de Ginebra. 3 elementos. Primero, nos está hablando de organismos, por lo que decías tú, es que no son nomás la institución que tiene el escudito, no. Es parte. Los organismos, es parte de. Y ojo, de prevención. Después, el personal. ¿Quién lo lee? ¿Quién no lo lee? Aunque. Un voluntario, a ver. Se entiende por personal de organismos de protección civil las personas asignadas por una parte en un conflicto exclusivamente al desempeño de las tareas mencionadas. En el apartado A, incluido el personal. Es el apartado. Ahorita es el que les mostré, que no le puse nada, que lo puse al arranque. Ahorita lo vamos a regresar. Dice que es el personal asignado para este desempeño, ¿no? Bueno. Y después, por último, el tercero. Se entiende por material de organismos de protección civil el equipo, los suministros y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el desempeño de las tareas mencionadas en el apartado A. Voy a comentar rápidamente 2 protocolos que operan en otras partes del mundo y que ustedes seguramente los han visto ilustrados por ahí en algunas películas. ¿Qué pasa en algunas películas donde, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos ocurre un desastre? Un atentado. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién coordina y quién llega? ¿Cómo se coordinan las fuerzas civiles? Entra el jefe de protección civil y en ese momento todos le responden al señor. Bomberos, paramédicos, equipos aéreos, equipos de construcción de empresas particulares. En ese momento, señor, tus grúas, necesito tus grúas, necesito tus camiones. Oiga, no le está diciendo si quieres, vienes. Él los coordina. Él tiene la capacidad incluso de pedir la movilización de la Guardia Nacional para ese tipo de asuntos. Aquí en México, ¿por qué tiempo reaccionó? Si es que reaccionó Protección Civil. En Xochimilco ya teníamos nosotros casi 48 horas en redes hablando que no había nadie en Xochimilco, que no había nada en Xochimilco y que Xochimilco estaba afectado. Hasta 3 días después reaccionó el presidente del municipal, o bueno, el jefe delegacional de Xochimilco: sí, no tenemos luz. Dios guarde la hora, ¿no? O sea, las patadas que le pusieron se las ganó, pero enteras. Pero no es el único. No tenemos otra vez, porque no tenemos esto. Aquí con los edificios, ¿de dónde vinieron picos, palas? En la población. En vez de que las empresas, bueno, El gobierno. Bueno, El gobierno es el primer responsable. Bueno, el gobierno tiene que pedir a, no sé, a Walmart y eso. ¿Han oído ustedes del FONDEP? Es el fondo para desastres. Yo pregunto, ¿para qué sirve el fondo para desastres? Si los civiles tenemos que estar llevando nuestros guantes, nuestros cascos, nuestras picos, nuestras palas, nuestros botes. ¿Para qué se ponen? ¿De dónde vino la primera asistencia para la población civil en cuanto a hidratación, en cuanto a alimentación e incluso el rescate? ¿De dónde vino la primera? La población civil. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están los organismos de protección civil que deberían tener personal y que deberían tener material para resolver esto? Ojo, sí tenemos, y aquí la invitación que yo les estoy haciendo es que yo estoy pretendiendo que lancemos una iniciativa para modificar el protocolo de protección civil de México. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto esté certificado y que todos los ciudadanos sepamos cómo opera, y se debe de modificar. Regrésate tantito, ¿no?
Ahorita ustedes van a ayudarme a decidir. Esto es algo que se tiene que modificar en el caso mexicano, específicamente en situaciones de desastre. No pueden ser algunas o todas. Tenemos que definir específicamente dónde sí es importante y de qué manera nos va a garantizar el gobierno mexicano que se resuelvan estos asuntos. No es asunto menor, Estamos hablando de nuestras familias, de nuestro patrimonio. ¿A qué mes estamos de que ocurrieron los desastres y en qué situación estamos damnificados? 4 meses. A 4 meses. Pero ya nos dijeron que ya repartieron las tarjetas. ¿De verdad? ¿Y esos 4 meses en dónde ha vivido esa gente? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está su patrimonio? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su integridad emocional, física? ¿Cómo está? Destruida. Ojo, ¿y ahorita? Sí, ellos siguen, todavía ellos siguen en terremoto, Ellos todavía siguen bajo el efecto de la catástrofe. La siguiente, por favor. Bueno, cultura de prevención. Ya vimos que no tenemos cultura de prevención, ¿verdad? Sí. La siguiente, por favor. Sí, no tengo. Aquí vemos el divorcio tan grave. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para que estuviera a detalle. Estos son documentos muy extensos de más de 60 páginas. Y ustedes se darían cuenta de la serie de omisiones y errores gravísimos que existen. ¿Por qué vinculo hoy y por qué la Academia Mexicana de la Universidad quiere vincular hoy derechos humanos a protección civil? Aquí es donde empezamos con las cosas interesantes y hasta aquí vamos a acabar. Ahorita vamos a hacer un procesito para pasar lista a los que no están. Y la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿qué dice? No define el concepto de dignidad porque es uno de los elementos más importantes que tiene que conservar el proceso de protección civil. La dignidad de la vida de la persona humana, y se pretende que se contempla desde el concepto de evitar todo tipo de discriminación. Aquí es donde amarra el tema y es donde les digo que tenemos que entrar, ¿no? Ahí está la fuente y el documento. Proyecto de Protección Civil y Derechos Humanos de la UNAM, Comisión de Derechos Humanos, el capítulo 3, el inciso 3.11, dignidad en el ámbito normativo. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cambió su concepto de protección civil? ¿Sí alcanzan a ver las deficiencias que tenemos como Estado y por qué no alcanzamos a resolver? Ustedes hoy tienen la situación que ustedes pueden ser monitores de protección civil a su escuela, a su especialidad, en su comunidad y con sus familias. Hoy es importantísimo, lo primero que tenemos que hacer nosotros yo creo que están sensibilizados ya ahorita en cuanto a qué es esto y están tomando conciencia del valor de protección civil y que no es nada más, como decía el compañero, ¿no? El circulito con el triangulito naranja, ¿no? Sino que esto tiene otros alcances, tiene otras implicaciones y tiene otras repercusiones. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes como especialistas, como enfermeros, fueron llamados para asistir? ¿Tenían trabajo? Como que están Tú puedes tomar la presión, puedes ver los signos vitales de una persona y decir, ¿sabes qué, amigo? Tú ya necesitas hidratación. Pero luego, lo que yo sé es que luego los del gobierno no querían así como que decían más. ¿Por qué estoy diciendo que fallaron en dónde? En todo. No hay organización, no hay personal y no están coordinando los recursos. No estoy diciendo que deben de tener una plantilla de 50,000 gentes para ver en qué momento la llaman, no. Ellos deben de saber a quién convocan en ese momento y cómo lo organizan. Lo voy a poner de una manera coloquial. ¿Cómo se organiza la cascarita en la cuadra? ¿Esperas a tener cancha, árbitro y demás? No, con un balón y 2 equipos. En ese momento surgió la necesidad de jugar. Jalas de convivir y organizas a la gente. Estoy utilizando un ejemplo muy burdo.
Pero una situación de desastre así es. Debes tener bien claro dónde están tus recursos materiales, humanos principalmente, y saber cómo los coordinas, dónde los coordinas. De repente hubo concentraciones en un lugar donde ya sobraba la gente. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en Xochimilco? Es más, parte de los protocolos de protección civil dicen que debemos de proteger a las unidades de salvamento. ¿No fueron asaltados vehículos que estaban llevando ayuda a Xochimilco? ¿Y qué hizo la autoridad? No, nosotros incluso mandamos brigadas ese día que de plano no las dejaron entrar a Xochimilco y dijeron: señores, a partir de este punto, si quieren, entran por su riesgo, porque nosotros de aquí para adelante no podemos darles ningún resguardo porque los están atracando y les están quitando las cosas. Cuando menos iban como 6 o 7 mujeres el equipo. Yo dije, me hablan y me dicen: oye, Toño, ¿qué hacemos? Regresa, no voy a exponer gente. No voy a exponer gente. Para levantar las losas, ¿de dónde salieron los gatos hidráulicos? La gente sacaba su gato de su carro y lo llevaba para estar levantando las losas. ¿Cuánto tiempo después llegó el material de apuntalamiento? Polines, tablas, vigas, tablones, como 2 o 3 días después. Aparte también nomás le daba prioridad a lo importante, ¿no? Pues lo que más se veía, lo que fue en la lista, no me le daban importancia a lo que estaba en la tele, porque como dice usted, pues, bueno, ¿Cómo? A la federación. Bueno, esto es algo penoso, pero también ahí vamos a encontrarnos que se están violentando los derechos humanos. Vamos a parar aquí, vámonos a un recesito. Vamos a tomar 10 minutos de receso para pasar listas a los que llegaron ahorita y a ver, son 11:20. Reiniciamos a las 11:30 para cerrar ya con la última parte y que veamos el ejercicio. Mientras, si se acercan a pasar contigo lista los que llegaron. Mi pluma también se la presté por ahí, que me la permita. Ok. ¿Más? El otro. Empezamos con la parte de lo que es la dignidad. Y vamos a desglosarlo en 2 grandes rubros. No me voy a meter a más detalle de cómo entendemos la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano se entiende que son los derechos que tienes a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad. Son las libertades públicas: libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento. Esto es algo muy importante. Libertad de culto, bueno, a quien hace referencia, históricamente los mexicanos tuvimos durante toda la colonia y hasta ya avanzada la parte del siglo XVIII, tuvimos suspendidas las garantías que son hoy derechos humanos, que en ese momento eran garantías constitucionales. ¿Quién tenía el control de estas garantías? Bueno, que no existían, no se ejercían. ¿Quién las tenía? El clero. ¿Por qué? Porque yo no podía pertenecer a ningún otro tipo de organización que no estuviera aprobada por el Santo Oficio, por el clero. Yo no podía expresarme en contra del gobierno, de las autoridades, porque era lo mismo. Yo no tenía libertad de expresión. Eso de que hacemos hoy que las marchas y la gente, bueno, con los que nos han acompañado otros años con la organización de la doctora Sangre, que hemos ido a la marcha del 2 de octubre, eso no se podía hacer. Entonces, esas son las libertades públicas, y es con la libertad de cultos, que no es nada más la libertad de cultos, sino lo que Juárez hace en esa época, que le quita, esto es un privilegio cultural, le quita al clero el poder de limitar la libertad de expresión, la libertad de asociación,
la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, se lo quita al clero y se lo regresa al ciudadano con la ley de libertad de cultos, el 5 de diciembre de 1852, si no me traiciona la memoria, y le regresa al ciudadano. Hoy esto se pelea, y por eso es que se estudia tanto a nivel internacional en materia tanto de derechos internacionales como de derechos humanos, las tesis de Juárez, porque fue un albercón de Libra, porque él desde ese momento establece una serie de cosas que ni siquiera estaban contempladas en otras latitudes. Bueno, aquí tenemos también honor a la vida privada, y ojo con esto, porque lo que decías tú con el colegio Rezamen de la televisión, de cómo hicieron ese teatro mediático, se viola nuestra dignidad humana, porque nuestro derecho a la información está alterado. Al mentirnos, nuestro derecho a la información, o sea, los terremotos, los sismos, los meteoros tienen una característica muy especial, que es una forma de poner a prueba el sistema y ver dónde están sus carencias. El problema es cuando los ciudadanos, viviendo las carencias, no tenemos la forma de interpretar por qué no pudimos reaccionar rápidamente. Tenemos derechos políticos, tenemos derechos frente a las administraciones. Aquí hay también violación, porque incluso con la gente, los damnificados que están en vía pública y que todavía le siguen diciendo, te vamos a dar, y si es que hay, y se ponen en un papel así como de diva los que están ejerciendo el gobierno, perdóname, están violando de facto los derechos humanos de estas personas, pero como ellos no lo saben, no saben en qué acuerdos, en qué documentos está, ni siquiera pueden hacer una defensa, porque si ellos ya hubieran metido un documento a derechos humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a Derechos Humanos Nacional, de la violación que están sufriendo, sus garantías, sus derechos humanos, vamos a ver si no hay repercusiones, porque incluso les comento, cuando ya entramos a este tipo, puedo llevarlos hasta un tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Aguas, esto está normado y está regulado. Entonces, aquí nos encontramos dos cosas: la soberbia absurda de quien está en el gobierno y la ignorancia abierta de los gobernados. Esto es un ejercicio que yo he hecho con otros grupos en otra época. Yo les pregunto, ¿cuáles son sus garantías individuales? ¿Quién me puede decir cuáles son nuestras garantías individuales? Es la seguridad, la salud. Sí, tiene que ver, claro. Pero hay más. ¿Dónde las encuentro? ¿Al trabajo? La Constitución, Exactamente, en la Constitución. Los primeros 23 artículos de alguna manera los primeros 23 artículos están articulando lo que son nuestros derechos, ya hoy ya no derechos constitucionales, sino nuestros derechos humanos, a la educación, a la salud, a la recreación, a la cultura, a la libertad, al trabajo. ¿Sí? El trabajo es más específico, el 123, nada más comentando rápidamente. Después, tenemos derecho, y aquí les voy a tocar otro punto muy delicado. Los derechos humanos dicen que tenemos derecho al asilo, a la nacionalidad, a las migraciones y extranjería. Aquí tenemos un problema muy fuerte. ¿Cómo estamos tratando nosotros a los indocumentados? No. Somos peor que los gringos, cuidado. Aquí les dan dos datos. Nuestra gente golpea, extorsiona a los centroamericanos que vienen para acá, desde la frontera. Cuidado con lo que dices, porque tú estás metiéndote en un asunto que tiene que ver en una incitación a la discriminación, y te voy a decir que esto es el mismo criterio que están operando los gringos para los nuestros.
que dicen que los mexicanos vamos allá de narcotraficantes, de violadores, de drogadictos. Cuidado con ese tipo de conceptos. Pero es diferente, ¿no? Porque, bueno, no somos las personas puede decir que bien, porque yo trabajaba ahí en la villa, y en la villa alrededores hay muchos segundos sudamericanos, todos mis compañeros. En el periódico siempre los robos acá. Ajá, y son colombianos y así, y pues la verdad, o sea, su aspecto que da, pues da como de un ratero, ¿no? O sea, que acá le piden dinero y así, pero pues en vez de que lleguen acá bien formales, o sea, sé que no tienen, pero que se presenten bien. Yo regreso a esto, Es como si ustedes, bueno, si me ve así en la calle y le pide dinero acá de, si no me da, pues me va a decir que son rateros. Mira, para empezar, es que son temas otra vez. Y lo voy a poner de esta manera. Esto es tema de otro asunto que ustedes me demuestran un elemento muy especial. Este país, desde la colonia, para empezar, no genera las condiciones para absorber a toda la mano de obra y darle empleo. Desde la colonia. Y las leyes que este país ha emitido históricamente son de segregación y de persecución de los que no tienen trabajo. Son las leyes de vagancia. Y en ellas están incluidos la gente que ha venido de provincia a la ciudad, como los extranjeros que han venido a este país y se mantienen. Y te voy a decir, ¿en dónde van a pegar? En las personas en condición de calle. En las personas en condición de calle. Y algo a hacer, porque en esto hay un texto que le voy a tener que decir a la doctora que la van a tener que decir al respecto. Porque hay temas muy delicados aquí. No podemos actuar nosotros con prejuicios. Y es más, ustedes tienen un reto muy fuerte. Ustedes son universitarios. Ustedes conforman la mentalidad de este país. No mañana, no mañana, no pasado, no, hoy. Eso de que los jóvenes son el futuro de México es una estupidez. Lo diga quien lo diga, Ustedes no son el futuro de México, ustedes son la realidad de México hoy. Hoy, ustedes son México. Lo que ustedes están haciendo afecta gravísimamente el conducir de la vida. Así que si ustedes se mantienen analfabetos políticos, analfabetos económicos, analfabetos culturales, lo que estamos cayendo son en los elementos negativos que sostienen una cultura de la discriminación y que es contraria totalmente a los derechos humanos. Cuidado, ahí hay cosas importantes. A mí me gustaría que si algún día se da la oportunidad, tengamos un debate acerca de lo que representa migración. Nada más les doy un dato rápido. En este momento las masas de desplazados a nivel mundial rebasan los desplazados durante la Segunda Guerra Mundial. Es la condición que está ahorita de migración a nivel mundial. Rebasa todos los desplazados de la Segunda Guerra Mundial por más de un 100%, los que tenemos hoy desplazados en África, los que tenemos en Asia, los que tenemos en Sudamérica, y les voy a dar razones que tienen que ver y que muy poco tienen que ver con este tema, que dicen que son malosos, que se van a buscar a dónde encontrar paraísos de delincuencia. Lo primero que ustedes tienen es ausencia. Bríncate a la siguiente, nos sirve para explicar lo que sigue. No hay sistemas de salud. Está relacionado con esto. En las latitudes que salen, no hay salud, no hay educación, no hay nivel de vida adecuado, medios de subsistencia y familia. Estos son derechos, Estos son derechos. Y ojo, está vulnerada la seguridad social. La seguridad social es un derecho humano. El que tengamos compañeros que no pueden estudiar y no tengan las condiciones para poder estudiar, está violentado su derecho. ¿Cuántos de ustedes tienen casa propia? Levanten la mano. No. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿De veras? Sí, no, pues puede ser. Por eso. Pero ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen? No sus papás, no sus familias. ¿Cuántos de ustedes tienen casa propia? ¿Cuánto tiempo van a necesitar para tener casa propia? Como 8 años, 10.
Se calcula que les hago estas preguntas para que vean lo delicado que es. Es lo delicado que es. Ahorita, por ejemplo, el tema del agua. ¿Quién está en delegaciones donde hay escasez del agua? ¿Nada más Iztapalapa, de veras? Yo nada más les digo, esta ciudad no tiene desde hace mucho la suficiencia hídrica para atender a la ciudad y esto se va a poner peor. los edificios que hacen no pueden. Son muchas cosas, muchas cuestiones que tienen que ver con políticas no adecuadas en el manejo hídrico. Todos, se dan cuenta que cada lista que estamos hablando, y todos son derechos humanos, y todos son elementos de protección civil. ¿Cuál es el problema ahorita con muchas de las colonias donde hubo el sismo? ¿Está abierto ya el tránsito? No. Está violentado su derecho a la libre circulación. ¿Cómo está el tema de iluminación? Mal también. Pues ni siquiera han derrumbado los edificios. Pero está mal. Mínimo tendría que estar iluminado, señalizado, ya tendría que haberse el paso. ¿Y ahora por qué no han demolido? Porque se están robando el dinero. Es un señalamiento muy válido. Ahora nos faltaría tener los elementos de Contraloría Social para demostrárselos y identificar responsabilidades. Regreso. Un estado de guerra, que es el problema de muchos de los países centroamericanos, que mantuvieron y mantienen todavía hoy conflictos, genera los problemas. Yo nada más les voy a poner un escenario de guerra de qué genera la migración, sobre todo de infantes. Y que estos son datos no registrados. Los obligan a entrar a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que haces tú como padre de familia o como familia? Pues, mijo, nada más te puedo llevar a la frontera y que Dios te bendiga. Es como la película de Matando Cabos. Bueno, ¿sí? Un niño salvadoreño, o sea, creo que lo tiran a la guerra o algo así, pero creo que sí logra migrar. Ahora, te voy a decir qué es lo que no me gusta de muchas películas de este corte. Que nos hacen reírnos de lo que no puede reírse. ¿Qué tiene de risible ver que niños son desplazados de sus hogares? ¿Qué tiene de risible? Y nos estamos viendo, nos enajenamos y no estamos viendo el problema real de cómo se están violando derechos humanos y nosotros los sobrecriminalizamos o los revictimizamos. Ah, no, quién sabe, está sucio, quién sabe qué mañana, no, huele feo, no, mira la pinta que tiene. Son elementos serios, personales y sin faltarnos al respeto. Estos son los elementos que estamos aludiendo aquí. ¿Se dan cuenta qué tan grave es tener una protección adecuada, una política adecuada de protección civil? Esto debe de bajar en escalada, siempre, esa es la teoría, desde la normatividad federal hasta la normatividad institucional y después en las prácticas sociales. No existe. Yo aquí lo que les estoy invitando son dos temas. Primero, que modifiquemos nuestra forma de pensar, que modifiquemos la cultura no se modifica por decreto, Esta es una mentalidad rupestre. ¿A qué me refiero con una mentalidad rupestre? Cuando los hombres de las cavernas iban a cazar, ¿qué era lo primero que hacían? Primero cazaban y luego registraban cuántos mamuts, cuántos venados, cuántos búfalos llevaban. ¿Qué hacían primero? Primero dibujaban ahí, pintaban la figura y luego tenían que ir a cazar, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si nada más ponen la pintura y se quedan diciendo, no, pues ya atrapamos el espíritu del animal y ya vamos a sentarnos? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera muerto de hambre. Aquí nos pasa de esa manera, Se emite la ley y porque se emitió la ley no la cuestionamos, no la revisamos, no la perfeccionamos. Ah, pero ya está la ley. Ya existe una ley para evitar la violencia contra las mujeres. Ya las mujeres a partir de ahí no son violentadas.
¿Sí ven a dónde quiero llegar con esto? Protección civil, hay una normatividad, hay una ley, se aplica, se vive. Estamos en la etapa rupestre, apenas la pintamos en el muro, ahora hay que ir por el venado, por el mamut, ahora tenemos que ir a salir a cazar el conejo. ¿A qué sigue, por favor? La siguiente. Ábreme el archivo de Word, por favor, ¿no? El que está ahí en el escritorio. ¿Podría poner el valor? Sí, eso por favor. ¿Dónde la derecha? Sí. No, pero la carpeta es esa. Ya abre el cuestionario. Vamos a volver a revisar el listado. ¿Cómo se van hoy entonces con la idea de lo que es protección civil? ¿Hay protección civil en México? No hay que membrete. No hay que membrete. Ahora, yo la pregunta que les hago, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer con los mecanismos de protección civil? Porque el país que está, no es el país de sus papás, ¿eh? Es un país. Y de las acciones, un aplauso para el compañero. Eso es importante, y es que si no lo asumen como suyo, no lo cuidan. No lo cuidan, no lo protegen. ¿Usted va a estar preocupada por los tenis de la compañera? ¿Tú vas a estar preocupado por la sudadera del compañero? Porque no es tuyo. ¿Pero qué pasa si yo te agarro unas tijeras y quiero llegar y cortar tu sudadera? Yo voy a decir, ¿qué pasó? ¿Sí? Yo sí. Revisemos. Yo sí me preocupo. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que ver? Son todos estos. Este es el apartado A completo, pero no puede, la primera propuesta que tiene que ser es que no puede ser uno o todos. Se tiene que definir cuáles, y de preferencia todos. Sería importante la parte de evacuar personas en situación de riesgo. Por supuesto. Tengo que checar la habilitación y organización de refugios. ¿Cuánto tiempo tardó en que hubiera estos refugios y quién los hizo? Los hicieron con una por La gente, pero el gobierno no ha habilitado. Aplicación y medidas de oscurecimiento. Aquí yo le metí esta nota en nuestro caso, iluminación. ¿Por qué se habla de oscurecimiento? Por eso les digo que este protocolo tiene que ser revisado y tiene que ser adecuado a nuestras realidades. ¿Por qué se habla de oscurecimiento? ¿Cuál es la lógica del oscurecimiento en el protocolo de Ginebra? Evitar que nos bombardeen. Si yo tengo iluminada una ciudad, yo lo hago un blanco visible para los aviones y fácilmente pueden dejarnos caer lo que se les dé la gana. En el caso nuestro, ¿por qué estoy diciendo que tiene que ser iluminación y no oscurecimiento? ¿Por qué tiene que ser? Porque lo que primero que perdimos, se rompieron las luminarias. ¿Cómo estaban los socorristas? ¿Por qué tenían que parar? Porque no había los equipos adecuados de iluminación. Es increíble que Protección Civil no cuente con esas plantas, con esos faros tipo estadio, para iluminar donde se están haciendo las labores de rescate y salvamento. El salvamento, pues eso está obligadísimo, ¿no? Ahora observen este. Servicios sanitarios, ¿serán importantes? Sí. Yo le puse esa porque dice asistencia religiosa. ¿Tú no necesitas asistencia religiosa en una situación de desastre? Exactamente. Y yo les comento una experiencia. Nosotros cuando el terremoto del 85, cuando convertimos nuestras iglesias en albergues, parte de lo que hacíamos, jalábamos a los niños, los poníamos a jugar, les poníamos juegos, convivíamos con ellos y una vez cada 15, cada 20 días nos los llevábamos a un rancho, propiedad de mi familia, que aquí yo hago un reconocimiento a mi familia, porque ella puso los recursos de la familia sin cobrar para la atención de estos niños en Morelos. Y luego porque hoy pues mi padre ya no está vivo
Pero era un hombre que le quedaban claros los elementos de humanidad y de solidaridad. Nos los llevábamos. ¿Qué pasaba con estos niños que nos llevamos de campamento? Los ayudábamos a sus procesos de resiliencia. Los sacábamos de la enajenación, de la destrucción, de la desesperanza y les decíamos, y les dábamos la situación de decirle, es posible tener un mejor futuro. Sí hay posibilidades de futuro. Cuando la realidad nos está diciendo, ya no hay nada, perdieron casa, vivían en la calle, de por sí vivir en la colonia Morelos, en la colonia Guerrero. ¿Qué le pasa? No es sencillo, discúlpame, no es sencillo. Por eso son los barrios pesados. Son barrios duros. No es sencillo. Ahora imagínate, ¿qué es lo que tienes que hacer? Al regresarles este momento, este instante, es importante. ¿Conocen ustedes otro tipo de expresiones? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, con este tipo de la corriente de Patch Adams, de los que van a ver enfermos terminales? Y ahora les voy a decir mi experiencia como exministro de culto público. Yo no conocí persona, conversa o no, creyente o no, que en los últimos momentos no pidiera un auxilio espiritual. En el momento que uno se está yendo de este estuche, tú podrás haber sido tan ateo como tú quisieras, pero ya cuando te estabas yendo, así. Y cuidado, si hay un elemento importante que tiene que ver con la resiliencia, con las experiencias traumáticas que hay, y yo les digo, yo no encuentro capellanes profesionales para atender socorristas. ¿Cómo estaba el militar cuando rescató los cuerpos allá en Morelos? Se quebró el compadre, discúlpame. Un militar que se quiebra quiere decir que todavía tiene sangre en las venas y todavía es de carne y hueso. Eso de que es así como Rambo y que no pasa nada, son seres humanos y necesitan también capellanía en su dimensión. No estoy diciendo que vamos a agarrarnos a un asunto confesional, pero sí dar asistencia y renovar la parte de la esperanza. Lo voy a poner para mucha gente, a lo mejor esta parte les causa problema, porque nosotros nos desmontamos el tema religioso y tenemos una confusión de lo que significa un estado laico. Un estado laico lo utilizamos como sinónimo de ateo, lo utilizamos como sinónimo también de anticlerical, y no es ninguna de las dos cosas. ¿Okay? El estado laico significa que yo le doy el derecho a la gente de creer o no creer, y que además voy a respetar su derecho a creer o no creer. ¿Sí? Si tú quieres ser de la religión que quieras, hermano, adelante, y voy a respetar tu expresión religiosa y no te voy a tratar a meter, porque esta es otra forma de religiosidad. Cuando yo digo no hay ninguna religión y nadie puede tener religión porque es pecado para el Estado mexicano, es otra forma de religión. El laicismo mal entendido es otra forma de religión. Debemos entender, es más, ustedes lo están viendo hoy, seguramente lo van a explorar. Cuando ven el concepto holístico, si no es que lo están viendo ya, de la salud, se van a encontrar que hay una parte espiritual, una parte muy pesada que tienen que tener claro con sus pacientes, porque si no hay problema. Lejos de dejarse atender y lejos de seguir los protocolos, ¿qué va a hacer? A resistir y va a decir, no, porque se me lo dio alguien que quién sabe qué rayos tenga con el maldito demonio. Aguas, Ustedes tienen mucho que trabajar todavía en estos aspectos. Lucha contra incendios, pero por supuesto. Detección y señalamiento de zonas peligrosas. Al día de hoy en Iztapalapa y en el centro histórico, es más, la zona rosa, hay zonas que deberían ya estar demolidas y ni siquiera están señaladas. Descontaminación y medidas iniciales de protección, provisión y alejamiento de abastecimientos de urgencia, no hubo abastecimientos de urgencia. Es más, ahí les da un ejercicio. Si yo hiciera esto, un checklist, y luego le pusiera calificación de cada concepto de la última actuación del gobierno en el terremoto del año pasado, de septiembre de 2017, y le pusiera calificaciones
De 0 a 5, ¿qué calificación creen que tendría el desempeño del gobierno en cada de estos rubros? ¿Qué calificación tendría? Menos de 2. Protección civil, brutal. Y me voy a los últimos. Menos de 1. Esto es, fíjense en esta parte donde dice hoy los gobiernos de los 3 niveles que no es su responsabilidad. Dice este protocolo, la asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia. ¿De veras? ¿Se está cubriendo? Ahora, la pregunta también es, ¿cómo estamos nosotros para con nuestras familias en un momento dado poder entrar a resolver estos temas? Actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquier tarea mencionadas, incluyendo, fíjense en esta parte, ¿hubo planificación? ¿Hubo organización? ¿Todavía hay planificación y organización hoy? Estamos en una zona sísmica. Es más, el terremoto que nos pegó en septiembre del 2017 ni siquiera vino como tradicionalmente viene del choque de placas tectónicas. ¿De dónde vino? Aquí de Puebla, ¿no? Entre Puebla y Morelos. ¿Qué hay entre Puebla y Morelos? Los volcanes. Los volcanes. Así es. Así es. Y son cosas que no se les está dando el seguimiento adecuado. Ha estado rugiendo Coyoacán y ha tenido terremotos locales Coyoacán. ¿Y quién ha entrado a revisar de qué se trata? Iztapalapa tiene una serie de grietas muy graves. Nesa, Santa Marta. ¿Y quién está entrando a revisarlas? Cuidado, ¿Seguimos? Fíjense, todo lo que tiene que dar, y por eso digo que no podemos dejarla, que puede ser algo o puede ser todo. Tiene que ser todo y tiene que estar bien claro. ¿Dónde está? Incluido el personal asignado. ¿Dónde está? Se me movió. Aquí está. Medios de transporte. Asignaron medios de transporte. No, ya después. ¿Cuántos días después? ¿Y para qué? Esto es parte de la reflexión. Y ahora yo, cerrando ya, ¿hasta aquí preguntas, comentarios? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguno? Ahora yo quiero que en sus hojitas ahí me pongan, a partir de lo que vimos hoy, primero, ¿cómo queda hoy su definición de protección civil? Para los que llegaron tarde, el ejercicio consiste en lo siguiente: tienen que ponerme sexo, edad, nivel de estudios, y tienen que ponernos ahí su, bueno, en este caso, ¿qué entienden a partir de esto de como protección civil? Ya no voy atrás. Edad, grado académico, escuela, le pone que es protección civil para los Y la última pregunta es que me pongan a partir de hoy una tarea, un compromiso que ustedes adquieran personal
para el asunto de protección civil. ¿Qué van a hacer ustedes de su dimensión personal, familiar, comunitaria, universitaria? ¿Qué van a hacer hoy con el asunto, con el tema de protección civil? Ya no cerrar aquí, ¿no?